Mis padres olvidaron mi cumpleaños número 28, y esa misma semana, le compraron una casa nueva a mi hermana. Así que corté todo contacto con ellos y me mudé lejos. Meses después, me reportaron como desaparecida, solo para descubrir que estaba viviendo una vida mucho mejor sin ellos. Tengo una hermana, Jimena, que tiene 25 años. Al crecer, siempre estuvo muy claro que Jimena era la niña de oro, y yo era, bueno, digamos que yo era el experimento. ¿Ubicas a esos padres que se equivocan con su primer hijo y luego lo hacen bien con el segundo? Esa era mi familia, solo que nunca dejaron de tratarme como el borrador. Jimena tuvo clases de ballet, lecciones de piano, clases de arte y campamentos de verano. A mí me decían que no nos alcanzaba para gastos extras. Jimena recibió un auto del año en su cumpleaños número 16, yo recibí un sermón sobre la responsabilidad y una tarjeta para el transporte público. La universidad de Jimena fue pagada en su totalidad, incluyendo sus cuotas de la sociedad estudiantil y su semestre de intercambio en el extranjero. Yo tuve 3 trabajos y pedí préstamos que todavía estoy pagando, pero lo acepté. Me decía a mí misma que los padres evolucionaban, que tal vez simplemente habían aprendido a administrar mejor sus finanzas para cuando llegó Jimena. Me gradué de la universidad, conseguí un trabajo decente en marketing y traté de mantener una relación con mi familia, a pesar de sentirme como una extraña en cada reunión festiva. El punto de quiebre llegó en mi cumpleaños 28, el 15 de marzo. No soy alguien que necesite una gran celebración, pero un simple mensaje de texto de feliz cumpleaños de tus padres parece lo mínimo indispensable, ¿verdad? El día llegó y pasó. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un correo, silencio total. Esperé hasta el día siguiente, pensando que tal vez se darían cuenta de su error y me contactarían para disculparse. Aún nada. Para el tercer día, estaba herida, pero no del todo sorprendida. Esto era lo habitual en mi familia. Luego, exactamente una semana después, vi la publicación de Jimena en Instagram. Ahí estaba ella, sosteniendo unas llaves frente a una hermosa casa colonial de 2 pisos con una puerta roja y una cerca blanca de madera. La descripción decía, sorpresa. Mamá y papá me compraron la casa de mis sueños como un regalo de inauguración anticipado. No puedo creer que sea dueña de una casa a los 25 años. Bendecida siempre bendecida, sueño hecho realidad. Me quedé mirando esa publicación durante 10 minutos enteros. Una casa. Le compraron una casa. No la ayudaron con el enganche. Le compraron una casa entera. Y ni siquiera pudieron acordarse de mandarme un mensaje de feliz cumpleaños. Hice lo que cualquier persona racional haría. Llamé a mi mamá. Sofía. Cariño, ¿cómo estás? Respondió, sonando genuinamente feliz de escucharme. Estoy bien, mamá. Vi la publicación de Jimena sobre la casa. Es un gran regalo. Ah, sí. ¿No es maravilloso? Tu padre y yo encontramos esta perfecta casita para empezar, y simplemente no pudimos resistirnos. Jimena ha estado trabajando tan duro en su nuevo empleo que queríamos ayudarla a establecerse. Jimena lleva en su trabajo de coordinadora de marketing exactamente 4 meses, mamá. Bueno, sí, pero le está yendo muy bien y el mercado está muy competitivo para los jóvenes que intentan comprar casas en estos días. Respiré hondo. Mamá, ¿te diste cuenta de que olvidaste mi cumpleaños la semana pasada? Hubo una pausa. Una larga pausa. Oh, cariño. ¿Fue la semana pasada? Lo siento muchísimo. A veces se me va el tiempo. Te lo compensaremos. Le compraste una casa a Jimena, pero olvidaste mi cumpleaños. Ay, Sofía, no seas dramática. Son cosas completamente diferentes. Tienes razón. Son diferentes. Una cuesta unos 5.100.000 pesos y la otra no te habría costado más de 30 segundos para enviar un mensaje, le dije. Lo siento. ¿Qué más quieres de mí? Me preguntó. Esa pregunta quedó en el aire. ¿Qué quería de ella? Quería importar. Quería sentir que existía en su mundo como algo más que un segundo pensamiento. Quería que me amaran aunque fuera la mitad de lo que amaban a Jimena. Pero no podía decir eso. En cambio, dije.
Nada, mamá. No te preocupes. Te amamos, Sofía. Lo sabes, ¿verdad? Claro. Me tengo que ir. Esa noche, tomé una decisión. Había terminado. Estaba harta de ser la hija olvidada, el premio de consolación, el borrador. Estaba harta de fingir que sus migajas de atención eran suficientes. Estaba harta de agradecer lo mínimo indispensable mientras a Jimena le entregaban el mundo en bandeja de plata. Iba a desaparecer de sus vidas y ver cuánto tiempo tardaban en notarlo. Pero no iba a hacerlo a medias. Si iba a desaparecer, lo iba a hacer bien. Primero, los bloqueé a todos en las redes sociales. A mamá, a papá, a Jimena e incluso a algunos tíos que sabía que les informarían a mis padres sobre cualquier cosa que vieran. No publiqué una despedida dramática ni una explicación. Simplemente me eliminé en silencio de su mundo digital. Después, cambié mi número de teléfono. De todas formas había estado pensando en cambiar de compañía para obtener un mejor plan, así que este era el momento perfecto. No le di el nuevo número a nadie de mi familia. Luego vinieron los movimientos más grandes. Había estado considerando cambiar de trabajo durante meses y una empresa en Ensenada había estado intentando reclutarme. Había dudado porque significaría mudarme al otro lado del país, lejos de Cancún. Pero ahora parecía perfecto. Acepté su oferta. Le avisé a mi casero, vendí la mayor parte de mis muebles y empaqué mi vida. A las únicas personas que les conté sobre mi mudanza fueron mis 3 amigos más cercanos, Elena, a quien conocía desde la universidad, Mateo, del trabajo, y mi vecina Beatriz, que se había convertido en una hermana mayor para mí. A las 6 semanas de la publicación de La casa de Jimena, estaba viviendo en Ensenada, Baja California, a 3 usos horarios de distancia de mi familia. Tenía un nuevo trabajo, un nuevo departamento, un nuevo número de teléfono y una nueva vida. Me sentí libre por primera vez en años. Ensenada era todo lo que necesitaba. Mi nuevo trabajo era desafiante y gratificante. Mis compañeros de trabajo realmente parecían valorar mis aportaciones, y la ciudad en sí se sentía como un nuevo comienzo. Me uní a un grupo de senderismo, tomé clases de cerámica y comencé a salir con un chico llamado Javier, que trabajaba en una cervecería artesanal local. Por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo algo que era completamente mío. Pasaron 4 meses. De vez en cuando me preguntaba si mis padres habrían notado que no respondía a sus llamadas o mensajes, pero supuse que probablemente solo estaban aliviados de no tener que fingir que les importaba su decepcionante hija mayor. Me equivoqué. Elena me llamó un día de julio, riéndose tan fuerte que apenas podía hablar. Sofía, Dios mío, tienes que escuchar esto. Tu mamá me llamó. ¿Que ella qué? Tu mamá me llamó. De alguna manera consiguió mi número y me llamó al trabajo. Te está buscando. ¿Qué le dijiste? Bueno, primero tuve que averiguar quién era, porque se presentó como la madre de Sofía, Patricia Montes. Como si yo debiera saber quién es. Luego empezó a hablar de lo preocupada que está porque no le has devuelto las llamadas ni los mensajes. Me reí. Le tomó 4 meses darse cuenta de que no le respondía. Esa ni siquiera es la mejor parte, continuó. Me preguntó si sabía dónde estabas y le dije que no podía compartir esa información sin tu permiso. Así que luego me preguntó si al menos podía confirmarle que estabas a salvo y sana, y le dije que sí. Pero entonces, Sofía, entonces me pregunta si creo que estás enojada con ellos por algo. Preguntó si estás enojada por algo. Como si no pudiera imaginarse por qué podrías estar molesta. Tenía muchísimas ganas de preguntarle por lo de tu cumpleaños y la casa de Jimena, pero supuse que no querrías que me involucrara. Bien pensado. ¿Qué le dijiste? Le dije que realmente no me correspondía a mí decirlo, y que si quería saber cómo te sentías, probablemente debería preguntártelo directamente. Entonces se puso a la defensiva y dijo que lo haría si pudiera contactarte. La llamada de Elena fue solo el comienzo. Mateo me llamó 2 días después. Mi papá, de alguna manera, había rastreado su perfil de LinkedIn y le había enviado un mensaje preguntando por mí. Mateo,
siendo el buen amigo que es, respondió con un mensaje profesional pero de nula ayuda, diciendo que no se sentía cómodo compartiendo información personal sobre sus colegas. Luego llamó Beatriz. Mi madre en realidad se había presentado en mi antiguo edificio de departamentos y había tocado puertas hasta encontrar a alguien que me conociera. Beatriz casualmente estaba recogiendo su correo cuando mi mamá la acorraló en el vestíbulo. Fue muy dramática, Sofía. No dejaba de decir que estaba fuera de sí por la preocupación y me preguntaba si yo creía que te había pasado algo terrible. Le dije que te habías mudado y me preguntó a dónde. Le respondí que no podía decirle eso. Literalmente me agarró del brazo y dijo, por favor, solo necesito saber que mi hija está bien. ¿Te agarró del brazo? Muy suavemente, pero sí. Me sentí mal por ella como por medio segundo. Y luego recordé todas las historias que me has contado sobre cómo te tratan a ti en comparación con Jimena. Solo le dije que lo sentía, pero que no podía ayudarla. Y me subí, pero Sofía se quedó en el vestíbulo otros 20 minutos preguntándole a otras personas si te conocían. Los reportes seguían llegando y cada uno era más absurdo que el anterior. Mis antiguos compañeros me llamaron para decirme que mis padres se habían presentado en el edificio de mi antigua oficina. Aparentemente, mi papá había llevado traje y corbata, y se había presentado ante la recepcionista como el señor Montes, el padre de Sofía, como si eso le otorgara automáticamente acceso a información confidencial de los empleados. Cuando le dijeron que ya no trabajaba allí y que no podían proporcionarle información de contacto, pidió hablar con mi antigua supervisora. Pobre Julieta. Mi antigua jefa me llamó personalmente para contarme sobre el encuentro. Sofía, tu padre se sentó en mi oficina durante 30 minutos preguntando sobre tu estado mental antes de que te fueras. Quería saber si te veías deprimida o si alguien te había estado molestando. Le repetí varias veces que te había sido por una gran oportunidad y que parecías emocionada por ello, pero él seguía insistiendo en que tu desaparición no cuadraba para nada con tu forma de ser. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que eras una de mis empleadas más confiables, que habías avisado con la debida anticipación y que habías manejado tu transición de manera profesional. Pero Sofía parecía genuinamente convencido de que algo terrible te había pasado. Seguía diciendo cosas como, esto no es propio de Sofía, y ella nunca desaparecería así sin decirnos a dónde iba. No se me escapó la ironía de la situación. Mi padre, que no había tenido una conversación real conmigo en años, ahora afirmaba ser un experto en mi carácter y mis patrones de comportamiento. También habían ido a la asociación de exalumnos de mi universidad para pedir mi información de contacto actualizada. Mi amiga Raquel, que trabajaba allí a tiempo parcial, me llamó para contarme sobre la visita de mi madre. Tu mamá se apareció con toda una carpeta de documentos. Raquel me dijo que llevaba tu diploma, boletas de calificaciones viejas y hasta algunas fotos de la universidad. Me las mostraba una y otra vez como si intentara probar que realmente era tu madre. La verdad fue un poco triste. ¿Dijo por qué necesitaba encontrarme? Dijo que había habido una emergencia familiar y que necesitaba localizarte desesperadamente. Cuando le dije que no podía dar información de los exalumnos, se echó a llorar, con lágrimas de verdad. Sofía dijo que tenía miedo de que algo terrible le hubiera pasado a su hija. Ese enfoque de la emergencia familiar era nuevo. Me pregunté qué crisis habrían inventado para justificar su búsqueda o si mi madre simplemente había decidido que mi ausencia en sí misma constituía una emergencia. Mi papá incluso había llamado a la compañía telefónica tratando de conseguir mi nuevo número, pero las leyes de privacidad se lo impidieron. El representante de servicio al cliente con el que había hablado, de hecho, llamó a mi antiguo número para reportar el incidente, comunicándose con el nuevo dueño, que comprensiblemente estaba confundido y molesto. Pero los esfuerzos de mis padres no se limitaron a los canales oficiales. También habían reclutado la ayuda de Jimena de maneras que se estaban volviendo cada vez más invasivas. Mateo me dijo que Jimena había empezado a aparecer en los lugares que yo solía frecuentar en Cancún. Había ido a mi antiguo gimnasio, a mi cafetería favorita, a la librería donde solía pasar las tardes de los sábados. Les había mostrado mi foto a los empleados y clientes habituales, preguntando si alguien sabía de mí o sabía a dónde me había ido. Vino a la agencia de marketing donde solías trabajar, me dijo Mateo durante una de nuestras llamadas. Le dijo a la recepcionista que era tu hermana y que había una emergencia familiar.
Quería saber si yo había mencionado algo sobre tus planes o sobre dónde podrías estar viviendo ahora. ¿Qué le dijeron? Nada, afortunadamente. Pero Sofía se veía realmente angustiada, estaba temblando cuando hablaba con la recepcionista. O es muy buena actriz, o está genuinamente alterada por no poder encontrarte. Me encontré preguntándome cuál sería la motivación de Jimena. ¿Estaba preocupada por mí o solo estaba haciendo lo que nuestros padres le pedían? ¿Se le habría ocurrido que su nueva casa podría estar conectada con mi desaparición? ¿Se sentía culpable o simplemente estaba confundida sobre por qué me había esfumado de repente de sus vidas? La parte más ridícula llegó cuando me enteré de que habían empezado a contactar a personas que apenas conocía. Beatriz me contó que mi madre, de alguna manera, había conseguido la información de contacto de otros inquilinos de mi antiguo edificio de departamentos y los había llamado uno por uno. Llamó a la señora Hernández del 3B, dijo Beatriz, refiriéndose a la anciana que vivía al final del pasillo de mi antiguo departamento. La señora Hernández me llamó toda confundida, preguntándome si sabía por qué una mujer la estaba llamando para preguntar por ti. Al parecer, tu mamá le preguntó si había notado alguna actividad sospechosa alrededor de tu departamento antes de que te mudaras. ¿Actividad sospechosa? Supongo que quería saber si te habías visto asustada o si había habido personas extrañas rondando por ahí. La señora Hernández le dijo que siempre habías sido educada y tranquila, y que te habías despedido de ella cuando te mudaste. Pero tu mamá siguió insistiendo, preguntándole si estabas segura de que no te habías visto preocupada o alterada por algo. La paranoia estaba escalando. Aparentemente, mis padres se habían convencido a sí mismos de que mi desaparición era el resultado de alguna amenaza externa en lugar de mi propia elección. En sus mentes, era imposible que yo hubiera decidido dejarlos voluntariamente. Algo malo tenía que haberme pasado. Elena llamó con actualizaciones sobre sus intentos cada vez más creativos para rastrearme. Tu mamá encontró mi perfil de LinkedIn y me envió un mensaje preguntándome sobre tu historial de búsqueda de empleo. Quería saber con qué empresas te habías estado entrevistando y si habías mencionado querer mudarte a alguna ciudad en específico. ¿Qué le dijiste? No respondí al mensaje de LinkedIn, pero encontró mi dirección de correo electrónico del trabajo y me envió un mensaje mucho más largo. Sofía, fue intenso. Escribió como 3 párrafos sobre lo preocupada que está y cómo esto está destrozando a la familia. Dijo, tu padre no ha estado durmiendo y Jimena llora todos los días porque te extraña muchísimo. Esa última parte me hizo hacer una pausa. Jimena llora todos los días. La hermana que publicó alegremente sobre su nueva casa sin pensar ni un segundo en cómo podría afectarme, ahora estaba llorando a diario por mi ausencia. También me pidió que te pidiera que solo enviaras un mensaje de texto, continuó Elena. Solo un mensaje para que sepan que estás viva y bien. Dijo que no pedirían nada más si tan solo pudieras confirmarles que estás a salvo. Pero yo sabía que eso no era cierto. Un mensaje se convertiría en una llamada telefónica. Una llamada se convertiría en exigencias de una explicación. Una explicación se convertiría en viajes de culpa, manipulación y promesas de mejorar que durarían exactamente hasta que se sintieran lo suficientemente cómodos para volver a sus viejos patrones. Sin embargo, lo más invasivo que hicieron fue contratar a ese investigador privado. Pero incluso antes de eso, aparentemente habían intentado llevar a cabo su propia investigación. Mateo me dijo que mi padre de hecho había manejado hasta Ensenada, un viaje en auto de más de 40 horas desde Cancún, y había pasado un fin de semana caminando por el centro con fotos mías impresas mostrándoselas a la gente en la calle. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Porque lo publicó en Facebook. Hizo una publicación larguísima sobre cómo estaba buscando a su hija desaparecida y preguntando si alguien en Ensenada te había visto. Incluyó un montón de fotos e incluso ofreció una recompensa por información sobre tu paradero. De inmediato llamé a Elena para que revisara la página de Facebook de mi padre, ya que yo los había bloqueado a todos y no podía verla por mí misma. Dios mío, Sofía, dijo después de buscarlo. Esto es demasiado. Ha publicado como 15 veces en el último mes sobre que te está buscando, y las fotos que está usando son todas viejas, de la universidad y de justo después de la graduación. Ahora te ves completamente diferente. ¿Qué tipo de publicaciones? Déjame leerte una. Sigo buscando a mi hija Sofía.
Vista por última vez en Cancún en marzo. Puede estar sufriendo de depresión o pérdida de memoria. Si alguien tiene alguna información, por favor contácteme de inmediato. Solo queremos saber que está a salvo. Sofía, hizo que sonara como si tuvieras algún tipo de condición médica. ¿Pérdida de memoria? Esa ni siquiera es la peor. Hay otra publicación en la que dice que desapareciste sin explicación y que tu comportamiento antes de irte era errático y preocupante. Básicamente le ha dicho a todos que tuviste algún tipo de crisis mental. Sentí náuseas. Mi padre estaba conduciendo, en esencia, una campaña pública que me pintaba como alguien mentalmente inestable. Cualquiera que viera esas publicaciones pensaría que yo era una persona desaparecida con graves problemas psicológicos, no una adulta competente que había elegido mudarse y empezar de cero. Elena, ¿puedes tomarle captura de pantalla a esas publicaciones por mí? Quiero ver exactamente qué está diciendo. Me envió las capturas de pantalla, y eran aún peores de lo que había imaginado. Mi padre había elaborado una narrativa en la que yo era una persona vulnerable que se había desvanecido en circunstancias misteriosas, posiblemente debido a una enfermedad mental o a amenazas externas. Había convertido mi elección consciente en un misterio trágico que requería la intervención de la comunidad para resolverse. Las publicaciones tenían docenas de comentarios de personas ofreciendo oraciones, compartiendo historias similares y dando consejos sobre estrategias de búsqueda. Algunas personas incluso habían afirmado haberme visto en varias ciudades del país, lo que había llevado a una serie de pistas falsas que mi padre aparentemente había investigado. ¿Alguien había comentado, ¿han revisado en hospitales y albergues? A veces las personas con crisis de salud mental terminan en lugares donde no pueden identificarse. Alguien más había sugerido, deberían contactar a ese programa sobre personas desaparecidas. Podrían ayudar a difundir la noticia. Mi padre había respondido a cada comentario con gratitud y actualizaciones sobre sus esfuerzos de búsqueda. Había creado toda una comunidad en línea de extraños que ahora estaban sumamente involucrados en encontrar a su hija desaparecida. Pero la parte más perturbadora era una publicación de hacía 2 semanas: hemos contratado a un investigador profesional para que nos ayude a encontrar a Sofía. Si tienen alguna información, por favor no duden en contactarnos. Ofrecemos una recompensa de 425,000 pesos por información creíble que nos lleve a su ubicación. Te amamos, Sofía, y solo queremos que vuelvas a casa. Una recompensa de 425,000 pesos. Me estaban tratando como a una víctima de secuestro. Me di cuenta entonces de que esto había ido mucho más allá de una simple preocupación o incluso de la culpa por haber olvidado mi cumpleaños. Mis padres habían creado toda una fantasía en la que yo era una víctima que necesitaba ser rescatada, en lugar de enfrentar la posibilidad de que me hubiera ido por cómo me trataban. Era más fácil para ellos creer que algo terrible me había pasado que examinar su propio comportamiento y reconocer que habían fracasado como padres. El investigador privado que habían contratado aparentemente era bastante exhaustivo. Beatriz me dijo que no solo la había entrevistado a ella, sino a varias otras personas en mi antiguo vecindario. Había preguntado por mis rutinas diarias, mi círculo social, mi estado mental y si alguna vez había mencionado sentirme amenazada o insegura. Fue muy profesional, dijo Beatriz, pero también muy insistente. Me hizo las mismas preguntas de 3 maneras diferentes, como si intentara atraparme en una mentira o hacer que revelara algo que no tenía intención de compartir. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber si alguna vez habías hablado de querer desaparecer o empezar de nuevo en otro lugar. Cuando le dije que habías mencionado querer un cambio de aires, me preguntó si eso parecía un movimiento profesional normal o si parecía desesperado o impulsivo. También me preguntó si alguna vez te había visto discutiendo con alguien o si te habías visto paranoica o temerosa en las semanas previas a mudarte. Al parecer, el investigador también había investigado mi rastro digital antes de que cortara por completo mi presencia en línea. De alguna manera se las había arreglado para conseguir capturas de pantalla de amigos en común y personas con las que había interactuado en redes sociales antes de bloquear a mi familia y desactivar mis cuentas. Me mostró algunas de tus antiguas publicaciones de Instagram que había conseguido de alguien más, me dijo Elena durante una de nuestras llamadas. Quería saber si me parecía que las descripciones se veían normales o si indicaban depresión o angustia. Le dije que siempre habías sido muy reservada en las redes sociales y que nada me parecía inusual.
¿Qué publicaciones estaba mirando? ¿Cosas al azar del último año? Esa foto tuya haciendo senderismo en el parque estatal, la tuya en la fiesta de cumpleaños de Mateo, algunas fotos de comida. Estaba buscando un doble sentido a todo. Por ejemplo, me preguntó si creía que era significativo que hubieras publicado una foto de un atardecer con la descripción finales y comienzos 2 meses antes de que te mudaras. Esa fue solo una foto cualquiera de un atardecer. Lo sé. Y se lo dije, pero lo anotó en su libretita como si fuera una especie de evidencia crucial. El investigador también se había puesto en contacto con el consultorio de mi antiguo terapeuta, aunque las leyes de privacidad les impedían compartir cualquier tipo de información. El consultorio de mi antiguo dentista había recibido una llamada preguntando sobre mi última cita y si me había visto angustiada o había mencionado alguna preocupación sobre mi seguridad. Empezaba a sentir como si toda mi vida en Cancún estuviera siendo diseccionada y analizada por extraños que buscaban pruebas de una crisis que no existía. Mis padres habían convertido mi decisión personal en una investigación criminal y estaban arrastrando a todos los que había conocido a su delirio. Pero tal vez la parte más ridícula de sus esfuerzos de búsqueda fue lo que Jimena estaba haciendo en las redes sociales. Elena descubrió que Jimena había creado múltiples cuentas falsas en Instagram, Facebook e incluso TikTok, todas diseñadas para tratar de encontrarme o encontrar a personas que pudieran conocerme. Le ha estado enviando solicitudes de amistad a gente de tu universidad, de tu antiguo trabajo, e incluso a personas al azar que tienen tu mismo nombre, me dijo Elena. Una de las cuentas falsas finge ser de una bloguera de viajes que visita diferentes ciudades y pide recomendaciones a los lugareños. Creo que espera que le respondas si crees que es solo una persona cualquiera preguntando sobre Ensenada. ¿Cómo descubriste que era ella? La cuenta usaba una foto de archivo, pero cuando hice una búsqueda inversa de la imagen, encontré la misma foto en un blog de bienes raíces que Jimena había escrito para el trabajo. Además, el estilo de escritura era exactamente como el suyo. Montones de signos de exclamación y emojis. Al parecer, Jimena también se había unido a grupos de Facebook de personas que vivían en varias ciudades a las que pensaba que podría haberme mudado. Publicaba en grupos de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Ensenada. Siempre con alguna variación del mismo mensaje. Hola a todos, estoy intentando reconectar con una vieja amiga de la universidad llamada Sofía Montes. Tiene alrededor de 28 años, trabaja en marketing y podría haberse mudado a su ciudad recientemente. Si alguien la conoce o tiene alguna pista, estaría muy agradecida por su ayuda. Las publicaciones siempre recibían respuestas de miembros del grupo muy serviciales que ofrecían consejos o compartían historias similares. Pero, por supuesto, nadie tenía ninguna información útil porque Jimena estaba buscando en los lugares equivocados y usando detalles desactualizados sobre mi vida. Pero las cuentas falsas de redes sociales servían para otro propósito. Le permitían a Jimena monitorear mis cuentas antiguas y ver si todavía estaba activa en algún lugar. Aparentemente había descubierto que había bloqueado a la familia, por lo que estaba usando las cuentas falsas para intentar ver mis perfiles y publicaciones. Era un nivel de acoso digital que resultaba a la vez impresionante y profundamente perturbador. Mi hermana, que apenas parecía notar mi existencia cuando vivíamos en el mismo estado, ahora pasaba horas todos los días intentando rastrearme en línea. Toda la situación había cobrado vida propia. Mis padres se habían convencido a sí mismos, a su familia extendida, a sus amigos e incluso a extraños en Internet de que yo era una persona desaparecida que necesitaba ser rescatada. Crearon esta elaborada narrativa en la que yo era víctima de alguna crisis desconocida y ellos eran los padres preocupados que hacían todo lo posible para traer a su hija a casa sana y salva. Lo que no podían o no querían reconocer era que yo no estaba desaparecida. Estaba exactamente donde había elegido estar, viviendo exactamente la vida que quería vivir. No estaba en peligro. No estaba teniendo una crisis nerviosa. Y no necesitaba ser rescatada. Simplemente había terminado con ellos. En noviembre, recibí una llamada de Elena que me hizo cuestionar la cordura de toda mi familia. Sofía, necesito que te sientes para esto. Ya estoy sentada. ¿Y ahora qué? Tus padres contrataron a un investigador privado. ¿Qué? Un investigador privado me contactó ayer. Un tipo muy profesional y muy educado, dijo que estaba tratando de localizarte en nombre de tu preocupada familia. Tenía tarjetas de presentación y todo.
Tienes que estar bromeando. Ojalá lo estuviera. Le dije lo mismo que les dije a tus padres. Que puedo confirmar que estás a salvo y sana, pero que no voy a compartir tu ubicación sin tu permiso. Dijo que lo entendía y me dejó su tarjeta en caso de que cambiara de opinión. Esto es una locura. Se pone peor. Llamé a Mateo y el tipo también lo contactó. La misma historia. Pero Sofía, también fue a tu antiguo edificio de departamentos y entrevistó a tus antiguos vecinos. Beatriz dijo que fue muy respetuoso pero exhaustivo. Preguntó por tus hábitos, tus amigos, y si te habías visto angustiada antes de mudarte. No lo podía creer. Habían contratado a un investigador privado de verdad para rastrearme. Los mismos padres que no pudieron recordar mi cumpleaños ahora estaban gastando miles de pesos en un profesional para encontrarme. ¿Encontró algo útil? Pregunté, con una curiosidad morbosa. No lo creo. Todos le dimos la misma historia. ¿Estás bien? Te mudaste voluntariamente y no vamos a compartir detalles. Parecía satisfecho de que no estuvieras en peligro ni nada. Lo del investigador privado debería haber sido el final del asunto, pero mi familia aparentemente no tiene concepto de lo que son las fronteras o los límites. En diciembre, Jimena empezó a intentar encontrarme a través de mis pasatiempos. De alguna manera descubrió que yo había estado tomando clases de cerámica allá en Cancún y empezó a llamar a los estudios de cerámica de las ciudades principales, preguntando si tenían una estudiante llamada Sofía Montes. Cuando eso no funcionó, intentó con estudios de yoga, clubes de lectura, grupos de senderismo, cualquier cosa en la que pudiera pensar que yo me habría inscrito. Mateo me dijo que incluso había creado cuentas falsas en redes sociales para intentar encontrarme. Había enviado solicitudes de amistad a personas con nombres similares o de mi universidad, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera saber dónde estaba. Tu hermana es persistente, dijo él. Se lo tengo que reconocer. Está desesperada por encontrarme para que puedan volver a ignorarme con la conciencia tranquila, respondí. Pero estaba empezando a preguntarme si realmente se trataba de eso. La cantidad de tiempo, energía y dinero que estaban invirtiendo en encontrarme parecía excesiva para personas que solo querían apaciguar su culpa. La respuesta llegó en enero, casi un año después de que desapareciera de sus vidas. Estaba tomando un café con un nuevo amigo del trabajo cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, código de área de Baja California. Había estado ignorando llamadas desconocidas durante meses, pero algo me hizo contestar esta. Hola, ¿hablo con Sofía Montes? La voz me era desconocida. Una mujer con tono profesional. ¿Quién la busca? Mi nombre es Lucía Ramírez y soy trabajadora social del DIF de Baja California. Recibí una solicitud para hacerle un control de bienestar y quería comunicarme con usted para confirmar que está a salvo y que no corre ningún peligro. La sangre se me heló. ¿Una solicitud de control de bienestar de quién? No puedo compartir detalles específicos sobre quién lo solicitó, pero puedo decirle que alguien expresó su preocupación de que usted pudiera estar desaparecida o en peligro. Proporcionaron su nombre e indicaron que podría estar viviendo en la zona de Ensenada. No estoy desaparecida ni en peligro. Me mudé aquí voluntariamente por trabajo. Eso fue lo que supuse, pero tengo que darle seguimiento a estas solicitudes. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo brevemente solo para que pueda cerrar este caso? Acepté reunirme con ella al día siguiente en una cafetería del centro. La licenciada Lucía resultó ser una mujer amable de unos 50 años que parecía tan molesta por la situación como yo. Tengo que preguntar, dijo después de confirmar mi identidad y mi bienestar. ¿Tiene alguna idea de por qué alguien pensaría que estaba desaparecida o en peligro? Le conté la versión resumida de la historia. Problemas familiares. Había decidido mudarme y empezar de cero. Habían estado intentando rastrearme desde entonces. Y presentaron un reporte de persona desaparecida. ¿Es de eso de lo que se trata? No exactamente. En México, los adultos tienen derecho a desaparecer si así lo desean. Pero cuando alguien presenta un reporte de preocupación afirmando que creen que una persona podría estar en peligro, nosotros sí tenemos que investigar. Quienquiera que haya presentado este reporte, afirmó tener motivos para creer que usted podría ser víctima de un delito o estar sufriendo una crisis de salud mental.
Víctima de un delito. Aparentemente le dijeron a la policía de su ciudad natal que su desaparición no cuadraba para nada con su forma de ser y que había estado actuando de manera extraña antes de esfumarse. La policía local nos pasó la información como cortesía. Me quedé sin palabras. Habían convencido a la policía de que podría haber sido asesinada o secuestrada. Por su reacción puedo ver que ese no fue el caso, continuó Lucía. ¿Quiere contactar a su familia y hacerles saber que está bien? Puedo facilitar esa conversación si le sirve de ayuda. No, dije con firmeza. Soy una adulta que tomó una decisión de adulta de mudarse y empezar de cero. No les debo una conversación. Está en todo su derecho. Cerraré este caso y anotaré que está a salvo y viviendo de manera independiente por elección propia. Sin embargo, debo mencionar que quien presentó este reporte fue muy convincente. Proporcionaron muchos detalles sobre su vida, su historial laboral, sus amigos. Claramente la conocen bien. Creen que me conocen bien. Hay una diferencia. Lucía asintió. Veo esto más a menudo de lo que usted creería. Familias que no entienden que a veces las personas solo quieren un nuevo comienzo. Después de que Lucía se fue, me quedé sentada en esa cafetería durante 2 horas procesando lo que acababa de pasar. Mis padres habían convencido a la policía de que yo podría estar muerta. Habían involucrado a una trabajadora social. Habían convertido mi elección consciente de empezar de cero en una posible investigación criminal. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, tenía toda su atención. Al crecer, habría hecho cualquier cosa para que mis padres se preocuparan por mí de la misma manera que se preocupaban por Jimena. Me habría encantado que movieran cielo, mar y tierra para encontrarme cuando estaba pasando por un mal momento. Habría estado encantada de saber que les importaba lo suficiente como para contratar profesionales e involucrar a las autoridades. La ironía era devastadora. Ahora que por fin tenía el amor y la atención que siempre había querido de ellos, ya no lo necesitaba. Esa noche, llamé a Elena. Presentaron un reporte de persona desaparecida, le dije. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Una trabajadora social me contactó hoy. Le dijeron a la policía que podría haber sido asesinada. Jesús, Sofía, eso en realidad da un poco de miedo. Digo, ¿qué pasa si intentan que te internen en un psiquiátrico o algo así? No pueden. Soy claramente competente y vivo de manera independiente. Pero, Elena, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Necesito que llames a mi mamá y le digas que estoy viva y a salvo, pero que he elegido mudarme y que no quiero tener ningún contacto con la familia. No le digas dónde estoy. No le des mi número. Solo dile que deje de buscarme porque estoy bien y que tomé esta decisión de forma deliberada. ¿Estás segura? Podrías llamarla tú misma y cantarle sus verdades sobre lo del cumpleaños, la casa de Jimena y todo lo demás. Lo pensé, pero ¿sabes qué? No creo que lo entienda. Solo pondría excusas e intentaría hacerme sentir culpable para que regresara y así poder volver a tratarme como si fuera invisible. De esta manera, al menos sé que recordarán que existo. Elena llamó a mi mamá al día siguiente y le entregó el mensaje. Según ella, mi mamá lloró y le suplicó que le diera mi número de teléfono, pero Elena se mantuvo firme. Sin embargo, sí hizo una pregunta. La señora Montes me pidió que te preguntara algo, me dijo Elena más tarde. ¿Quieres saber en qué se equivocaron? Dice que han estado repasando todo tratando de averiguar por qué te fuiste y que simplemente no lo entienden. Me reí, pero no fue un sonido feliz. Dile que piense en la diferencia entre cómo me trataron a mí y cómo trataron a Jimena. Dile que piense en mi cumpleaños número 28 y en la casa nueva de Jimena. Si no puede deducirlo a partir de ahí, entonces es aún más despistada de lo que pensaba. Elena también entregó ese mensaje. Dijo que mi mamá se quedó callada durante mucho tiempo y luego dijo que tenía que colgar. Eso fue hace 8 meses. No he sabido nada de ninguno de ellos desde entonces. Me gustaría decir que nunca pienso en ellos, pero no sería verdad. A veces me pregunto si finalmente entendieron lo que les dijo Elena.
Me pregunto si hablan de mí en las cenas familiares o si simplemente me han descartado como su hija loca que desapareció sin razón. Me pregunto si Jimena se siente culpable por la casa o si siquiera lo conecta con mi desaparición. Me pregunto si mis padres han aprendido algo de esta experiencia o si simplemente cometerán los mismos errores con sus futuros nietos. Pero la mayor parte del tiempo no me pregunto nada de eso. La mayor parte del tiempo, soy feliz. Me ascendieron en el trabajo el mes pasado. Javier y yo estamos hablando de irnos a vivir juntos. He hecho verdaderos amigos aquí. Personas que me valoran por lo que soy en lugar de soportarme por obligación. Estoy planeando un viaje a Tailandia con mi grupo de senderismo. Y estoy aprendiendo a hablar francés solo porque quiero. Mi vida está llena, es rica y es completamente mía. Construí algo hermoso a partir de la nada. Y lo hice sin su ayuda, aprobación o atención. A veces pienso en qué habría pasado si tan solo me hubieran enviado un mensaje de texto por mi cumpleaños. ¿Seguiría en Cancún en un trabajo que no me encantaba? ¿Pasando las fiestas sintiéndome como una extraña en mi propia familia? ¿Habría encontrado alguna vez el valor para apostar por mí misma? Nunca lo sabré. Y, sinceramente, no necesito saberlo. El camino que me trajo hasta aquí fue doloroso, pero me llevó exactamente a donde se supone que debo estar. A cualquiera que lea esto y se sienta invisible en su propia familia, que esté cansado de mendigar migajas de amor y atención, que se pregunte si está pidiendo demasiado, no es así. Merecen algo mejor. Merecen personas que recuerden su cumpleaños sin que se los tengan que recordar, que celebren sus éxitos en lugar de darlos por sentado, que noten cuando ya no están. Y si su familia no puede darles eso, pueden construir una nueva. Puede que dé miedo. Puede que se sientan solos al principio, pero les prometo esto, las personas que están destinadas a estar en su vida los amarán sin que tengan que ganárselo. Aparecerán sin que se lo pidan. Recordarán lo que les importa a ustedes porque ustedes les importan a ellos. En cuanto a mis padres, espero que hayan aprendido algo de todo esto. Espero que sean mejores con Jimena de lo que fueron conmigo. Aunque, sinceramente, eso no sería difícil. Espero que entiendan ahora que el amor no es solo un sentimiento. Es una elección que haces todos los días a través de tus acciones. Pero su viaje ya no es mi responsabilidad. Me elegí a mí misma y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo curioso es que, al intentar encontrarme tan desesperadamente, accidentalmente me dieron el mejor regalo que podrían haberme dado. Demostraron que yo era lo suficientemente fuerte como para desaparecer de sus vidas y construir algo mejor por mi cuenta. Y por eso, en realidad, estoy agradecida.